Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Y muchas gracias igualmente a todos por poder estar aquí y poder dar este evento, ¿cierto? En la universidad, un gusto tenerlos acá presentes. Como bien decía Oscar, mi nombre es Dante Crobeto. Yo trabajo como arquitecto de experiencias educativas acá en Realitec UDD. Eventualmente les voy a explicar un poco más de detalle, ¿cierto? Específicamente qué hago yo en mi cargo como arquitecto. Em, entonces, bueno, para partir, les voy a comentar cuáles son las temáticas que vamos a estar revisando. En primer lugar, hablar acerca de Realitec UDD, las cosas que hacemos, los servicios que nosotros ofrecemos como área. En segundo lugar, hablar acerca del modelo pedagógico que nosotros tenemos, que nosotros aplicamos en estas experiencias que realizamos en conjunto a los docentes de la universidad. En tercer lugar, hablar acerca de los beneficios de la realidad virtual aplicados en el aula y eventualmente hablar acerca de algunos de los resultados que hemos obtenido como área en estas actividades que hemos venido realizando en el laboratorio Realitech. Acá quiero mencionar tres cosas importantes con respecto a Realitech. Lo primero es mencionar que Realitech pertenece al Centro de Innovación Docente de la Vicerrectoría de Pregrado. En segundo lugar, que nosotros lo que hacemos o nos centramos, ¿cierto?, es potenciar el aprendizaje a través de estas experiencias en donde nosotros utilizamos la realidad extendida como un recurso para promover el aprendizaje en las distintas carreras de la universidad. Y con eso llego al tercer punto, en el cual me gustaría mencionar que nosotros trabajamos de forma igual con todas las carreras de la universidad, no es que nos especialicemos con algunas en particular, sino que trabajamos en conjunto a todas las facultades que pertenecen a la Universidad del Desarrollo. También algo importante mencionar es que Realitech está tanto presente acá en Santiago como también en su sede de Concepción. ¿Ya? Me gustaría también tratar un tema bastante importante, que nosotros como estamos centrados, ¿cierto?, en la educación, en la parte educativa, me gustaría hacer referencia al aprendizaje experiencial, en donde la idea es que el estudiante aprenda experimentando, aprenda interactuando con los elementos, ¿cierto?, en donde hay un proceso reflexivo, donde él ve, él prueba las cosas que está realizando, y así lo que nosotros buscamos es que este conocimiento que adquiere, ¿cierto?, permanezca con el tiempo. Entonces, es por eso que nosotros no solamente trabajamos con la tecnología, ¿cierto?, como un recurso para poder presentárselo a los estudiantes de forma libre e indiferente, sino que la idea es que estos contenidos que nosotros les enseñemos estén asociados a los programas de estudio que los estudiantes van a cursar durante su carrera. Entonces, la tecnología no es el fin, sino que es un medio para promover el aprendizaje. Entonces, es por eso que nosotros tenemos este modelo pedagógico, ¿ya? Aquí sí me voy a detener para poder comentar en detalle de qué se trata este modelo pedagógico y cómo nosotros nos aseguramos, ¿cierto?, en conjunto a los docentes en estas actividades que vamos desarrollando, en cómo podemos lograr generar una experiencia que sea enriquecedora para el estudiante y que no sea solamente exponerlo ante la tecnología. En primer lugar, y aquí ya presentando un poco cuál es el rol que yo tengo como arquitecto, yo me reúno en conjunto a los docentes de las distintas facultades. En conjunto vamos revisando cuáles son esos contenidos que él enseña. Él puede enseñar, por ejemplo, de derecho, puede enseñar de pedagogía, etcétera. Y en primer lugar, yo le expongo o le presento estas tecnologías que nosotros disponemos, la realidad extendida, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. ¿Ya? Una vez que el profesor se apropia de este conocimiento, experimenta con la realidad virtual, sabe cuáles son sus capacidades, es capaz de ver y decir, me imagino que en mi ramo yo pudiese generar una experiencia algo así como. Entonces, generamos este brainstorm, ¿cierto?, en conjunto y vamos revisando si es que es posible, gracias, ¿cierto?, a mi rol como arquitecto, vamos viendo y vamos conversando y vamos generando este diálogo de cómo podemos generar una experiencia de aprendizaje que tribute a esta necesidad o este resultado de aprendizaje que el estudiante, o sea, que el profesor requiere potenciar en el aula. Entonces,
Una vez que ocurre la capacitación, tenemos este levantamiento de necesidades. En conjunto, vamos revisando el programa de estudio. En el programa de estudio, ¿cierto?, tenemos declarado cuáles son estas competencias, estos resultados de aprendizaje, y los identificamos. Definimos en conjunto, ok, este resultado de aprendizaje en el cual nosotros queremos intervenir, y a través de esta experiencia nosotros queremos potenciar el aprendizaje. Importante el concepto de potenciar. Nosotros no reemplazamos las cosas que se vienen haciendo, o sea, la metodología con la que el profesor viene trabajando. Si es que, por ejemplo, ellos tienen internados, los internados se siguen haciendo, no es que nosotros vengamos a reemplazar con esta tecnología las cosas que ellos hacen. Y así vamos generando en primera instancia, ¿cierto?, la idea, un objetivo general para el proyecto que realizamos. Una vez que hacemos eso, acá aparece algo muy importante, que es el diseño e implementación del protocolo ERA, ¿ya? Ahora les voy a explicar qué es el ERA. El diseño e implementación del protocolo ERA básicamente es un proceso en el cual nos reunimos con el profesor y vamos diseñando de qué modo se va a realizar esta actividad metodológicamente. Entonces, en una primera instancia, el profesor debe realizar un briefing en el cual se hace una inducción, ¿cierto?, acerca de la actividad, se plantean cuáles son los objetivos, qué se espera del estudiante, cuánto tiempo va a tardar, si es que esto va a tener una evaluación, que es lo que más le importa siempre a los estudiantes, si es una evaluación formativa, si es una evaluación sumativa, y qué se espera del estudiante, cuánto tiempo y qué acciones él debe estar realizando. Una vez hecho o pasado por esta instancia, entramos en lo que es el ERA. El ERA es la experimentación, reflexión y acción. Es un proceso que debe vivir el estudiante para que en este proceso, ¿cierto?, logre adquirir los conocimientos. Entonces, en una primera instancia, la experimentación, lo que nosotros buscamos es que simplemente conozca la tecnología, se apropie de ella, la pruebe y tenga la posibilidad de levantar la mano y decir, no entiendo cómo funciona el software, no entiendo qué es lo que tengo que hacer, cómo interactúo. Y una vez que él se familiariza y tenemos este acto reflexivo, ¿cierto?, en el cual él puede tener noción de qué está haciendo y de qué modo él interactúa con el software, pasamos al proceso de acción. Y ahí recién tenemos la actividad propiamente tal en la cual el estudiante tiene que realizar una tarea, el ejercicio que el profesor le plantea. Una vez que este proceso se da, puede ser iterativo, dependiendo del diseño de la actividad. Puede que, por ejemplo, tengan que venir 3 veces en un rango de un mes a realizar esta actividad y pueden ir iterando o pueden ir aprendiendo, ¿cierto?, sobre este modelo o este protocolo, y eventualmente, cuando ya desarrollan la actividad y la finalizan, pasamos al proceso de debriefing. Y en el debriefing la idea es que tengamos este proceso de retroalimentación cruzada, en el cual nosotros recaudamos harta información, ¿cierto?, y así eventualmente podemos pasar un proceso de evaluación. Algo importante es que el proceso de evaluación que nosotros realizamos con nuestros estudiantes no hace mención únicamente a los resultados de la actividad, sino que habla del proceso completo, ¿ya? Entonces, hablamos de qué podríamos haber mejorado quizás en la instancia de la capacitación, o de repente podemos cuestionarnos, ¿cierto?, si es que el resultado de aprendizaje al cual nosotros trabajamos era el apropiado, o si es que podríamos integrar uno más para una segunda instancia, y eventualmente también ver cómo fue la implementación de la actividad, como también visualizar los resultados que obtenemos a partir de unas encuestas de percepción que le aplicamos a los estudiantes. Entonces, a través de esas encuestas podemos decir, ¿cierto?, si es que los estudiantes sintieron, por ejemplo, que la actividad fue enriquecedora para ellos, si es que estaba enlazado con los contenidos que estaban viendo en el ramo, o también si es que, por ejemplo, le recomendarían esta actividad a sus otros compañeros, ¿ya? Importante recordar que este modelo pedagógico está pensado para todas las carreras de la universidad. Nosotros no podemos, o sea, no es que no podamos, pero la idea de este modelo pedagógico es que pueda utilizarse en todas las facultades de la universidad. Entonces, claro, el modelo de simulación clínico es idéntico o es sumamente similar a este, y es mucho más fácil aplicarlo en áreas de la salud, pero cuando nos acercamos a carreras como Derecho, Ciencias Políticas
que son áreas del conocimiento en donde normalmente ellos trabajan con otro tipo de metodología, tenemos que tener un modelo que también se pueda adaptar a sus métodos de enseñanza. Entonces, es por eso que este modelo pedagógico es lo suficientemente abierto como para poder albergar a todas las facultades de la universidad, pero al mismo tiempo nos da una ruta, ¿cierto?, en la cual nosotros realizamos este proceso en conjunto a los profesores. Y eventualmente, algo importante que se da en el laboratorio es que tenemos tres actores principales para las experiencias cuando se realizan. Para mí, el actor principal es el profesor. Es la persona que va a estar explicándole a los estudiantes, realizando lo que genera, ¿cierto?, en conjunto a ellos, y va a ser quien va a capacitar a sus estudiantes, va a ser quien va a hacer el briefing de la actividad, va a hacer el monitoreo del trabajo que realicen, y eso siempre con el acompañamiento de mi persona, quien va a estar presente, ¿cierto?, en caso de que tenga que hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna intervención, en caso de ser requerido, y al mismo tiempo los habilitadores, ¿ya? Con respecto a los habilitadores, me refiero a todo el equipo que permite que esto se pueda llevar a cabo, ¿cierto? Tenemos un encargado de laboratorio que está siempre presente en las experiencias que se realizan, un ayudante de laboratorio que también aporta y ayuda en la habilitación de los recursos, en la instalación y también de repente en la capacitación de profesores que en caso de ser requerido. Y en conjunto, estos tres roles, estos tres actores, logramos conformar o realizar lo que es la experiencia Realitech, ¿ya? Entonces, ahora me gustaría pasar a hablar acerca de los beneficios que nos ha traído la realidad extendida en el aula, ¿ya? Acá hay cosas bastante importantes. Voy a hacer un cruce también con algunos de los proyectos que hemos realizado y me gustaría partir acerca del que están viendo a continuación, que es el ambiente de entrenamiento controlado y seguro, ¿ya? La realidad virtual nos permite estar en un escenario que puede ser complejo, que puede ser arriesgado o que puede ser complejo de entrar, ¿ya? Entonces, la realidad virtual nos permite ponernos en un contexto seguro, ¿cierto?, en donde nosotros podemos exponer a las personas de forma controlada ante ciertos eventos. Y es así que, por ejemplo, nosotros tenemos con la Facultad de Psicología una actividad en la cual los estudiantes se exponen a fobias y los estudiantes definen y revisan, ¿cierto?, cuál es la respuesta que tiene el cuerpo ante la exposición a fobias. Entonces, lo que partió siendo un juego o una experiencia o sea, de causar como emoción, de causar miedo en el espectador, que es básicamente algo que puede venir del mundo del juego, nosotros lo adaptamos y vemos de qué modo esta tecnología o este recurso nosotros lo podemos aprovechar en el aula. Entonces, no solamente trabajamos con la categoría educación, ¿cierto?, que aparece en Steam o en distintas plataformas, nosotros también buscamos recursos y vemos de qué modo nosotros los podemos llevar al aula, ¿ya? Después de esto, crear y producir situaciones y escenarios a demanda. Por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura, nosotros se nos solicitó, ¿cierto?, realizar un registro de lo que es Punta Pite, que está en la costa de Chile, dado que los estudiantes tienen que estudiar este lugar y eventualmente hacer una propuesta de diseño de arquitectura para poder, o sea, asociada, ¿cierto?, a este lugar que investigaron. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes fueron a Punta Pite y eso no va a dejar de ocurrir. Los estudiantes van a seguir yendo. Lo importante aquí es que eventualmente, cuando los estudiantes están ya de vuelta y están maqueteando, están haciendo sus propuestas, eventualmente también se pueden acercar al laboratorio para ver si es que sus maquetas evocan las mismas sensaciones que sintieron cuando estaban allá, si es que el comportamiento de la luz es el mismo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer o que nos facilita la realidad virtual es ubicarnos y al mismo tiempo producir situaciones y escenarios a demanda, ¿ya? Por otro lado, tenemos el entrenamiento sistemático y repetitivo,
Particularmente, este es un proyecto que nosotros, uno de los primeros proyectos que realizamos con la Facultad de Enfermería, en el cual uno era capaz de auscultar a una persona específicamente en el sistema respiratorio, digestivo y cardíaco. Entonces, lo que permite este software, ¿cierto?, es que el estudiante sea capaz de escuchar ciertas distintas patologías que puede tener una persona y esto lo puede hacer en reiteradas ocasiones. Entonces, permite esta experiencia tener un trabajo repetitivo en donde el estudiante es capaz de memorizar y al mismo tiempo nosotros somos capaces de evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante a través de la misma plataforma. Por otro lado, tenemos la posibilidad de interactuar con elementos inexistentes, o sea, elementos que existen, pero los cuales no nos podemos visualizar, ¿cierto? De forma tan sencilla. Este es el caso, por ejemplo, de una experiencia que realizamos con fonoaudiología, en el cual los estudiantes eran capaces de estudiar la laringe de una persona, en el cual nosotros podíamos, por ejemplo, ir reemplazando distintas laringes, una que tuviese una patología, para poder ver el comportamiento de las cuerdas vocales, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, como también añadir ciertos puntos de interés en los cuales el estudiante puede pinchar para poder conocer el detalle de cada una de las áreas que componen la laringe, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nos permite la realidad virtual es poder experimentar, interactuar, ¿cierto?, con elementos que no siempre están a la vista o están a la mano. O también podemos visitar lugares que están a la lejanía, por ejemplo. Este es el caso de la Facultad de Derecho. Esta es una sala de litigación que está en Concepción, la cual nosotros virtualizamos. Dentro de nuestro equipo tenemos un diseñador 3D, ¿cierto?, quien a través de muchas fotografías que le compartieron, él digitalizó este espacio y eventualmente pudimos conformar lo que es esta sala de litigación virtual. Entonces, a través de una plataforma de metaverso, nosotros lo que podemos hacer hoy en día es que los estudiantes puedan realizar una simulación, ¿cierto?, dentro de este espacio virtual, donde los estudiantes pueden asumir los distintos roles y pueden empezar a practicar dentro de un espacio real, o sea, un espacio virtual, pero realista, cómo se tienen que desplegar, ¿cierto?, dentro de este espacio. Algo muy interesante que nos pasó en esta actividad era que, por ejemplo, los estudiantes venían súper preparados, habían estudiado mucho, venían bien vestidos y en un momento iba a empezar el juicio, ¿cierto? Y el estudiante mira a la profesora y le dice: profesora, es que yo ¿dónde voy sentado? ¿De qué lado van los demandantes y de qué lado van los demandados? Es algo que nunca se había preocupado de conocer, ¿cierto? Porque estaba acostumbrado a que las simulaciones fuesen en un círculo de sillas rodeados dentro de un aula de clase. Entonces, él nunca se había preguntado dónde iba sentado dentro de este espacio, y es por eso que estas experiencias no solamente aportan desde la inmersividad, permitiéndole tomar el grado de seriedad que tienen, sino que también te permiten empezar a habituarte con el espacio en el cual tú vas a interactuar. Por otro lado, tenemos la posibilidad de visualizar conceptos abstractos, ¿ya? Esta es una bicicleta que estamos trabajando con física de ingeniería, y lo que nosotros queremos demostrar, o que el estudiante sea capaz de visualizar a través de esta experiencia, es cómo nosotros podemos visualizar conceptos que provienen desde la física a través de una bicicleta. Entonces, ¿cómo es el comportamiento, ¿cierto?, de los pedales? ¿Cómo funcionan los cambios? Y básicamente materializar todos estos conceptos que ellos hasta el momento vienen aprendiendo de forma sumamente teórica, ¿ya? Entonces, también un aporte que nos entregan estos recursos, ¿cierto?, es que el estudiante es capaz de visualizar ciertos conceptos abstractos que no son capaces de visualizar de otro modo. Por último, me gustaría hablar acerca de algunos de los resultados que hemos obtenido en el área. Algo importante es que nosotros ya hemos atendido a más de 11.000 estudiantes. Algo importante con respecto a esto es que estas son atenciones ofrecidas a estudiantes, entonces es posible que
tengamos más de un estudiante que haya venido por más de una vez al laboratorio. O sea que esta cifra, si lo contamos en cantidad de personas, pudiese ser menor, pero en total le hemos ofrecido 11.000 atenciones, ¿cierto?, a los grupos de estudiantes. Por otro lado, comentar que hemos trabajado con más del 90% de las carreras que están en la universidad, pensando en que, por ejemplo, tenemos, ahora se añade, ¿cierto?, la carrera de ingeniería informática, hay distintas carreras que están saliendo en la universidad con las cuales aún no realizamos intervenciones, pero ya estamos planificando, ¿cierto?, para el próximo año empezar a trabajar en conjunto a ello y generar experiencias. Entonces, aún tenemos algunas carreras que nos faltan por impactar, pero hasta el momento ya tenemos más del 90% de las carreras alguna actividad de Realitech, ¿ya? Por otro lado, en total ya llevamos 212 actividades académicas. Estas actividades pueden ser también reimplementaciones de actividades que hemos realizado anteriormente. Con respecto a eso, hay algo muy importante, es que la idea en estos momentos es que nosotros podamos empezar a trabajar en lo que son las inserciones curriculares. Entonces, que la experiencia con la realidad virtual, con la realidad extendida, no sea simplemente una posibilidad, sino que sea una metodología declarada en el programa de estudio del ramo. Entonces, ahora no se trataría de que el profesor por buena disposición, por interés, ¿cierto?, se acerque a realizar esta actividad, sino que también esta actividad ya esté declarada en el programa y por lo tanto se deba realizar año a año, y con eso también nosotros nos aseguramos de que toda esta inversión que se ha realizado se mantenga y se siga utilizando a través del tiempo. Y por último, también tenemos que hemos realizado 256 capacitaciones docentes. En estas capacitaciones les presentamos las tecnologías a los profesores y también es una atención sumamente personalizada entre los arquitectos y los docentes de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Increíble presentación. Me parece increíble lo que están haciendo aquí en Realitech. Creo que la UDD tiene un buen caballito de Troya ahí que la idea es que siga creciendo y sigan pudiendo concretar ciertas cosas y ayudar al proceso formativo, que lo hemos conversado varias veces. ¿Alguno tiene una pregunta para Dante? ¿Ya, Francisco? Y voy contigo. Hola Dante, muchas gracias por la presentación. La verdad que es sumamente interesante conocer las experiencias que se están desarrollando. La verdad que Realitech se ha posicionado hace bastante tiempo en ese sentido, especialmente con lo que tiene que ver con experiencias inmersivas. La consulta que te quería hacer es que tú mencionabas que tienes un diseño de implementación de estas experiencias en base a lo que puedes detectar a través de las necesidades de los docentes, luego a través de este prototipo ERA, ¿no?, que tenía una salida final. ¿Cuánto tarda todo ese proceso, considerando, ¿no?, que el desarrollo de las mallas o de las actividades curriculares se hacen de forma anual? Entonces, entiendo yo que debe haber un proceso primero piloto para luego poder implementar eso a un año posterior. Más o menos esa es la duda que tengo respecto al proceso de validación de la experiencia. Perfecto. A ver, algo importante es que las actividades que nosotros atendemos, ¿cierto?, en Realitech, las vamos categorizando y las vamos clasificando. Por un lado tenemos las clases, en donde puede ser que llegue un docente que quiera utilizar el aula o que quiera utilizar el espacio, la infraestructura que nosotros proveemos de forma libre. Entonces, él básicamente puede realizar una reserva y simplemente asistir al laboratorio sin tener o sin pasar por este proceso, ¿ya? Otro tipo de actividades, otro tipo de como solicitudes que nosotros atendemos, puede ser lo que nosotros llamamos un proyecto con protocolo ERA, pero eso también puede tener dos clasificaciones. Una en el cual nosotros estemos trabajando con un software de catálogo, un software preexistente que un tercero, ¿cierto?, provee, o un software desarrollado a la medida, un caso en el cual nosotros tengamos que programar en conjunto a empresas como Yoy, que está hoy presente, ¿cierto?, estos recursos que van a ser utilizados en las actividades. Entonces, en ese proceso
o sea, dependiendo de en qué categoría cae, cuánto tiempo nos puede tomar, ¿ya? Ahora, como lo que nosotros apelamos, ¿cierto?, es que al menos tengamos un proceso de 3 meses en el cual nosotros podamos realizar todo el protocolo, pasando por instancias como la que tú comentas de poder realizar un pilotaje con un grupo de estudiantes, por reducido que sea, pero para poder validar la herramienta previo a utilizarla en el aula. Ahora bien, un proceso en el cual uno tiene que hacer un desarrollo de software, ese proceso también depende mucho de la disponibilidad y el tiempo del profesor. Entonces, ese tiempo puede variar. Lo que nosotros normalmente hacemos es agendar una reunión semanal con cada uno de los equipos, ¿cierto?, que conforman los proyectos, de tal modo que vamos presentando avances y resolviendo dudas que van surgiendo. Pero también depende mucho de la participación del docente, de que nos entregue la información requerida, de que valide las herramientas, se acerque al laboratorio, consiga grupos de estudiantes para realizar los pilotajes. Entonces, ese tiempo puede variar, pero nosotros sugerimos siempre realizar un trabajo con un mínimo de 3 meses de anticipación. Hola, muchas gracias por la presentación, enfocada un poco más en la educación. Mi pregunta es enfocada a la data. Hoy señalaste que con lo que ustedes se quedan, ¿cierto? Ustedes ponen toda esta experiencia, pero con lo que ustedes se quedan finalmente es con una encuesta. La encuesta ahí como que me hizo ruido, porque la encuesta es algo como muy común, o de repente en otros servicios a la encuesta, pocas veces uno lo llena, o de muy poca data, y un poco mezclando con la charla anterior de esto de tener múltiples salidas y entradas de información, al final hacer que esto haga como más enriquecedor cada proyecto. ¿Cómo ves tú la implementación de algún software o, no sé, smartwatch, o hoy en día los iPhone tienen reconocimiento facial para ver un poco cómo sacarle más data? ¿Cómo ves tú el futuro de entregarle un feedback al alumno o a ustedes mismos en los modelos, que pueda decir, por ejemplo, el alumno aumentó sus pulsaciones en tal parte de la experiencia, o ¿cierto?, la cara le cambió en tal parte de esta experiencia, por lo tanto ese contenido no lo maneja muy bien, o etcétera? ¿Cómo lo ves tú ahí, sacarle data a estos modelos? Perfecto. A ver, en primer lugar comentar que la encuesta de percepción que nosotros tenemos es básicamente para poder percibir, ¿cierto?, el cómo se sintió el estudiante en la experiencia y qué tan enriquecedor sintió que fue el estudiante la actividad que realizó en conjunto a nosotros. Sin embargo, esa encuesta de percepción nosotros, o sea, es una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder recaudar información, que es transversal en todas las actividades Realitech que realizamos. Ahora, también tenemos algunos proyectos en los cuales hemos hecho este levantamiento de información, pero de forma particular, porque son especializadas al contenido. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, mencionabas un software de auscultación que desarrollamos para poder para poder auscultar, ¿cierto?, los sistemas cardíacos, digestivos, bueno, hay un tercer sistema, y respiratorio. Lo que nosotros tenemos ya implementado es un sistema que recolecta información de las acciones que realizan los estudiantes al momento de utilizar el software. Ellos tienen que ingresar con un usuario y contraseña para poder utilizarlo. Esa información es anonimada, o sea, es anónima. Nosotros les asignamos un ID, ¿cierto?, a cada uno de los estudiantes, y esa información la recolectamos en la base de datos para eventualmente analizarla en conjunto a los docentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de ese software, nosotros sabemos cuánto tiempo, a qué hora se conectaron los estudiantes, por cuánto tiempo utilizaron el software, cuánto tiempo utilizó en el módulo de práctica, cuánto tiempo dedicó al módulo de evaluación, cuáles fueron las patologías que más escuchó. Entonces, a partir de esa información, en conjunto, ¿cierto?, a las encuestas de percepción, nosotros podemos empezar ya a generar mucha más información enriquecedora para eventualmente, por ejemplo, realizar investigación.
Entonces, yo creo que ese es el camino, bueno, que nosotros decidimos tomar. Estamos sumamente contentos de poder generar experiencias que sean capaces de recaudar tanta información, y eventualmente queremos ver qué resultados podemos llegar a empezar a obtener a partir de las investigaciones e implementaciones que vayamos realizando. Por ejemplo, y otra cosa importante es que todas estas investigaciones que realizamos van cambiando en base a los intereses o las disciplinas con las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de medicina, ellos ya están empezando a medir, ¿cierto?, el grado de adquisición de conocimientos a largo plazo de los estudiantes. Entonces, no es que la actividad se vaya a realizar una única vez en ese caso específico, sino que la idea es poder volver a implementarlo mes a mes y poder evaluar la permanencia del aprendizaje. Entonces, nosotros vamos variando, ¿cierto?, como la recaudación de información también un poco en base al interés que están en las distintas facultades.